¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una palabra de Dios acerca de los dones, los ministerios, las capacidades que Dios concede a las personas para desarrollar dentro de la iglesia las actividades. El apóstol San Pablo, escribiendo sobre este tema en el libro allí de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Vemos aquí que la palabra de Dios dice claramente que Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero estos no son todos los dones ni todos los ministerios. Hay otros más todavía. Pero lo importante es tener en claro que tanto estos dones o ministerios como los demás tienen que ser desarrollados de una manera coordinada en la iglesia. No hay uno que sea superior a los demás en importancia. Todos son importantes y tienen que ocupar su lugar y su funcionamiento correcto. Por eso tenemos que entender en primer lugar que Dios es el que te concede el don, la capacidad para desarrollar la tarea. Es Él el que te da la capacidad. Es el Señor. Y tú tienes que rendirle cuentas al Señor de cómo tú desarrollas esa actividad, porque Él confió en ti. Él confió en que tú puedes desarrollar esa tarea correctamente. Así que tienes que desarrollar tu tarea dentro del ministerio, dentro de la iglesia, de acuerdo al don que Dios te ha dado y coordinadamente con todos los demás. Porque, como dice en el verso 12, que Dios ha dado estos dones para capacitar en primer lugar, dice. Capacitar a la gente, que el evangelista ha ganado, que el evangelista le ha hecho volver hacia Dios a las personas, y el profeta viene y confirma muchas veces, y aún el apóstol establece la obra allí, la iglesia, y luego los pastores y maestros son los que pastorean e instruyen. Todos tienen que cumplir su función correctamente. ¿Para qué? Para capacitar a las personas en las cosas de Dios, para que conozcan a Jesús mejor, para que conozcan la palabra de Dios, para que conozcan el funcionamiento que Dios quiere que una iglesia tenga que desarrollar, para que puedan desarrollar su servicio particular dentro de la iglesia, cada uno de acuerdo a lo que Dios ha establecido, para así edificar una iglesia básicamente sólida, firme, fundamentada en su palabra, fundamentada en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Los dones, las capacidades los da Dios. Los ministerios los establece Dios. ¿Para qué? Para que coordinadamente todos puedan trabajar y servir a Dios, capacitando, instruyendo, preparando a las personas para así edificar una iglesia sólida, firme, parada en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. Al ser instruidos, dice allí la Biblia, estaremos unidos, en el verso que sigue, a la fe, estaremos unidos entre nosotros, estaremos unidos a la palabra de Dios y conoceremos más a Dios, conoceremos mejor su palabra y seremos edificados los unos con los otros para permanecer sólidos, firmes, en amor, dice claramente allí. Por eso debe prevalecer el amor en todo esto, porque los ministerios, los dones son muy diferentes uno a otro, pero todos tienen que ser desarrollados y establecidos en amor para bien del prójimo, para bien de aquel que necesita ser afirmado y necesita conocer las cosas de Dios. Por eso es importante entender esto. Es necesario en la iglesia edificarnos unos a otros, instruirnos, enseñarnos en las cosas de Dios. Como dice el verso 14, para que ya no seamos más niños, ¿sí? Tenemos que dejar de ser niños en la fe. Tenemos que ser personas sólidas, firmes, sabemos qué creemos, para qué creemos lo que creemos y cómo desarrollar la tarea.
Téngalo presente. Los dones, los ministerios, tienen que trabajar de una manera coordinada unos con otros y tienen que hacerlo en amor, para bien de las personas, para que todos puedan ser edificados en la obra del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarea hermosa de trabajar en unidad, en amor, ayudando unos a otros a establecernos firmes en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, que es la única guía que nos ayudará certeramente para poder caminar en la fe. Que Dios les bendiga ricamente en instruirse, prepararse para servir a Dios y disfrutar de sus bendiciones y promesas. Amén.